Las noticias de Getafe tienen su espacio. Comienza Getafe Despierta. La información local, las tertulias, los debates, las entrevistas. Todo esto y mucho más, presentado y dirigido por Ruth Holgado. De lunes a viernes a las 10. El informativo local de tu ciudad se llama Getafe Despierta. Getafe Radio te suena. Buenos días, Getafe. Es 4 de octubre, son las 16 minutos y arranca Getafe Despierta. Y lo hacemos con nuestra habitual tertulia para hablar de la actualidad local de Getafe. ¿Con quiénes? Pues con los periodistas del municipio, los que más saben de la información local. Y hoy, para arrancar, hemos elegido un tema que se escapa un poco del ámbito local, pero que era obligatorio comentarlo, ya que queremos hablar de esa crisis por la que está atravesando el Partido Socialista Obrero Español. Y hemos elegido el tema pues porque nuestra alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, secretaria general del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid, pues está viviendo muy de cerca y en primera persona todos los acontecimientos que han ido apareciendo en los medios de comunicación en los últimos días. Así que en unos minutos comenzamos, os dejamos con una cuña de cómo participar en la radio, por si queréis opinar, porque la verdad es que es un tema muy interesante y que levanta mucho las tripas a mucha gente del municipio. Si queréis opinar, nos llamáis o nos enviáis un mensaje de voz al WhatsApp. Os dejamos indicaciones de cómo hacerlo y comenzamos. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, @Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena. If you wanna see some crazy and also lazy, then you should meet me and my friends. Even though we got no money, we're sure as hell funny. Yeah, everything's better with them. Y ahora sí, arrancamos. Paso a saludar a nuestros tertulianos, a nuestros invitados del día de hoy aquí en Getafe Radio. Buenos días, Raquel González, directora de Getafe Capital. Hola, muy buenos días a todos. Y a mi izquierda nos acompaña también hoy Roberto Carlos Benítez, editor de elbercial.com. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo afrontáis la semana? Pues con ganas. Yo creo que entramos en una época informativamente muy intensa, con lo cual con ganas, como no podía ser de otra forma. Como os decía en la presentación, quería comenzar el espacio de hoy pues comentando esa crisis por la que atraviesa el Partido Socialista, y tal vez la pregunta sea, ¿y ahora qué? Después de esa forzada dimisión de Pedro Sánchez, ¿qué va a pasar con el Partido Socialista en España a nivel nacional? ¿Cómo puede afectar esta dimisión a la Secretaría de la Comunidad de Madrid que ostenta la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández? Bueno, la bola o la ouija yo creo que no la tenemos aquí nosotros, y el que mejor puede responder esa pregunta, y yo creo que se la están haciendo ellos mismos y no saben muy bien encontrar las soluciones, el propio Partido Socialista, que ha vivido este fin de semana pues una de esas crisis, esas debacles, una vergüenza la situación que se vivió el pasado sábado. Y de hecho todos los líderes que están saliendo a los medios de comunicación, lo primero que pronuncian es perdón. Están disculpándose por el bochornoso espectáculo que se dio el pasado sábado. No sé de quién sería la culpa, si de unos, de otros, pero la verdad que un partido con la historia que tiene detrás el Partido Socialista, que haya llegado a ese límite, a esa situación, a ese enfrentamiento y a ese enconamiento, a esa división fratricida, no lo sé. Yo creo que la solución es muy complicada, porque las mismas dudas que se planteaban con Pedro Sánchez como secretario general siguen vigentes. O sea, nada se ha resuelto con la inmensa crisis que se ha atravesado la semana pasada en el Partido Socialista. No se sabe qué van a hacer, si se van a abstener ante un gobierno del Partido Popular.
Desde luego, esto les ha hecho salir bastante perjudicados en las posibilidades de intentar negociar esa abstención. Ahora mismo es el Partido Popular el que dice a mí me viene bien ir a unas terceras elecciones, aunque no quiera asumir el coste que podría suponer el que le señalaran como responsable de unas terceras elecciones, pero ahora mismo el Partido Socialista afrontar unos nuevos comicios sería también un suicidio político, por mucho que digan que tienen ases en la manga pues para salir victoriosos y grandes líderes que pueden arrastrar al electorado. Yo creo que ha sido todo un sublime despropósito en el cual la salida está muy complicada, porque ahora intentar favorecer un gobierno de Rajoy tendría que ser casi de forma gratuita, y además el PP exige compromisos que no sean solamente la investidura, o sea, está exigiendo un acuerdo de gobernabilidad que le permita pues afrontar presupuestos, afrontar determinados cambios legislativos que se tendrán que producir en el momento que algún partido entre en el gobierno. Otra alternativa, ir a elecciones, pues es otro suicidio político para el Partido Socialista, y poquitas alternativas más hay, porque sin Pedro Sánchez, que era el único que parecía que por lo menos visiblemente abogaba por montar un gobierno alternativo, las puertas se cierran. El PSOE vuelve a estar en un callejón sin salida y se le complica la situación muchísimo. Roberto, ¿cuál es el análisis que haces tú de la situación actual? La primera cosa que yo quiero destacar es que es muy triste que tengamos que estar hablando del PSOE cuando hoy comienza el juicio de la Gürtel y de las tarjetas Black, que salpica de lleno al PP, y sin embargo estamos hablando de la crisis del PSOE y llevamos una semana hablando de lo que iba a pasar en el PSOE. Pero se lo han buscado a conciencia también. Sí, yo creo que es el don de la oportunidad que tiene el PSOE, que está ungido con mentes preclaras, que siempre encuentran los momentos que puede tener el PP para tener una cierta debilidad de cara a los compromisos electorales, y ellos eligen ese momento justo pues, para sacar sus miserias a la voz pública. Entonces es muy triste, yo creo que estamos hablando de las luchas de poder, porque esto se puede vestir como se quiera, pero es una lucha de poder dentro del Partido Socialista, y que estemos dejando pasar de lado una cosa como son las tarjetas Black en menor edad, pero sobre todo la Gürtel, con todo lo que conlleva, con todo el dinero y con todo lo que durante esta semana saldrá a flote, porque ya Bárcenas apuntaba a Ana Mato y a su marido, a Sepúlveda, y cuando uno va allí delante de un juez pues se le afloja la lengua, y como decía Raquel, esta semana será una semana de informaciones muy interesantes. ¿Qué va a pasar con el PSOE? Pues yo vaticino que va a ser un desastre el apoyo que pueda tener electoralmente, incluso entre la militancia. De hecho, en las redes sociales pues hay mucha gente que con 30 años de militancia que se da a bajar el partido. Ya estaba viendo que se va a hacer un cónclave de varones para decidir qué va a pasar, con lo cual esa opinión o esa acción que lleva el partido de consultar a la militancia parece que va a volver otra vez a segundo plano, y que serán los varones o varonesas los que decidan los designios del partido. Y como decía Raquel, pues a ver qué pasa con el gobierno, porque ella, incluso el PP, dice que no le vale la abstención. Solamente no le vale la abstención, sino que quieren algo más, que se abstengan, que imagino que será pues una oposición mucho más floja de la que se pueda batallar. Y estar expectantes estas 2 semanas, 3 semanas, a ver esto cómo se resuelve la parte nacional. Y luego, pues en cuanto se ponga fecha para el Congreso Nacional, pues al poco, no sé si son 2-3 semanas, una cosa así, o 2 meses. Sí, van todos en cascada. Después del nacional van regionales. Y veremos a ver cómo queda el regional. Veremos, porque claro, aquí había una cosa que antes no se daba, que yo creo que es toda la oposición a lo que significaba Pedro Sánchez encarnado en la figura de Sara Hernández. Estaba con poco poder y un poco disperso. Ahora parece que todas esas personas dentro del partido que estaban un poco a su aire, pues vuelven otra vez a juntarse y a hacer bloque contra lo que era Pedro Sánchez y en este caso Sara Hernández. Veremos a ver cómo se configuran los grandes alcaldes de Getafe, el de Fuenlabrada, el de Móstoles, que siempre han sido últimamente unos firmes defensores de Pedro Sánchez, a ver cómo quedan en esta nueva configuración del partido, y sobre todo a ver cómo queda el partido, porque claro, es las disidencias, las desavenencias
y las peleas internas se suelen castigar mucho en las votaciones. Es cierto que todavía queda mucho para que se pueda votar y a lo mejor en 2-3 años esto repunta, pero yo creo que este ha sido un torpedo que ha dado la línea de flotación. Un tiro en la pie. Un tiro en el pie y un torpedo que ha dado la línea de flotación y que el partido hace aguas, porque además es que cada vez que habla uno de las personas que sube el PAN, porque ha dado unas declaraciones, Emiliano García Paje decía que el miedo, que no tuviera que el PP tuviera miedo porque iban a presentar la mejor lista posible que se hubiera hecho jamás. Son cosas que parecen un poco... Se habla incluso de Ángel Gabilondo, que pudiera ser en cabeza niños, de... Es un poco asusta-niños, está viejas. Que la verdad es que... De todas formas, comentabas que tiene que venir primero ese Congreso Federal, una vez que se aclaren pues todos estos dilemas de la gobernabilidad, de si le dan el gobierno al PP, de si podemos arrancar por fin un gobierno en la nación, y el PSOE tendrá que afrontar toda esa estructura interna, pero yo creo que no tenemos que descartar y no tenemos que matar todavía a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no ha descartado en ningún momento volver a presentarse a primarias, y tal y como está el Partido Socialista ahora mismo, es una bomba de relojería, puede que vuelva a salir. Yo no descartaría, y de hecho la votación que hubo en el Comité Federal tampoco andaba tan desequilibrada. O sea, creo que fueron 25 votos de diferencia entre una y otra posición, con lo cual darle el voto a la militancia, y todos lo sabemos que los referéndums a veces tienen respuestas insospechadas, y yo no daría tampoco por muerto a Pedro Sánchez, que están afilando los cuchillos muchos rivales que ahora estaban dormidos. También en esas filas por debajo de Pedro Sánchez, pues en federaciones como la madrileña, que estaban avaladas por él, que Sara Hernández entró pues en gran medida por ese apoyo que le prestó Pedro Sánchez, están afilando los cuchillos y van a plantear a buen seguro una oposición que veremos a ver si consigue descabalgarla o no de la Secretaría General, pero que aquí todavía estamos hablando muy, muy a futuro. Queda mucho, mucho por delante. No sabemos si vamos a ir a terceras elecciones o no. No sabemos en qué posición se va a quedar el Partido Socialista antes de que se empiece siquiera a vislumbrar cómo se va a estructurar. De momento es una gestora que, bueno, pues tiene el marrón, porque en este momento es un marrón, de intentar sacar la cara por esta situación e intentar solventarla de la mejor manera posible, y la verdad que no está muy claro cuál es la mejor solución. Y publicamos hoy en Getafe Capital un artículo de opinión, una sección que hemos inaugurado hace un par de semanas, La piedra de Sísifo. Nuestro colaborador Sísifo da una salida, da una alternativa, ya incluso hablando a nivel local. Habla del refugio, de por qué no el Partido Socialista no se apresura, o esa gente que está ahí en la cuerda floja ante una posible disolución y un desmembramiento ya total y absoluto, buscar ese refugio, registrar ya una marca con la que poder concurrir a las elecciones, una marca blanca con la que se puedan refugiar todo ese votante socialista. Es una idea que deja ahí nuestro colaborador. Una vuelta de tuerca más, si ya no tenemos bastante lío, le damos una vuelta de tuerca más. Dicen que de las crisis salen oportunidades y que hay gente que sabe aprovechar esas oportunidades. Veremos lo que pasa en los próximos días. Si os parece, continuamos comentando una información que nos traía ayer también Getafe Capital, y es que se conocía que los grupos, que el Gobierno ya ha presentado un borrador de las ordenanzas fiscales a los distintos grupos municipales. Y Raquel nos adelantaba algunos detalles de ese borrador. ¿Nos cuentas? Yo llegan estas fechas y con los números ya me empiezo a afilar los dientes, con las ordenanzas, con los presupuestos. La verdad que Getafe Capital nos gusta mucho analizar esas cifras. Es verdad, este año en fechas, antes que otras ocasiones, que esperemos que sirva de precedente por mucho tiempo, se han presentado ya, se han aprobado en Junta de Gobierno el proyecto que presentará el Gobierno municipal al Pleno del próximo 19 de octubre, que es cuando se llevará a votación de momento y aprobación provisional.
Parece que en esta ocasión las ordenanzas van por lo menos medianamente negociadas con ahora Getafe. Mañana tenemos rueda de prensa que nos aclararán un poco hasta qué punto han contribuido, si están plenamente de acuerdo con el texto final, que es el que se presenta, y nos aclararán también esa votación que pretenden llevar, porque si lo han consensuado ya y después se va a someter a votación, me pregunto qué pasaría si la votación sale negativa y se tiene que rechazar. Pero bueno, vamos a hablar un poco de qué es lo que se propone en estas ordenanzas. Pocas novedades respecto al borrador que ya presentó el año pasado el Gobierno del Partido Socialista e Izquierda Unida. Se rebaja el impuesto de bienes inmuebles, el IBI, se rebaja un poquito, se baja del cero el diferencial, el gravamen pasaría del 0,414 al 0,410. O sea, se bajarían, hablaban del año pasado de un 3%, que era la bajada que se producía. Desde luego, no se ha avanzado mucho respecto, si el año pasado se hubieran aprobado las ordenanzas, el objetivo final, esa final de legislatura, dejarlo en el mínimo legal, que es el 0,400, con lo cual este año estaríamos en lo que se hubiera conseguido el año pasado, no se avanzaría demasiado. En lo que sí que se ha avanzado es en las bonificaciones que tendrían las viviendas de las VPPL, que fue una de las grandes polémicas que se formó cuando las ordenanzas fueron rechazadas por el Partido Popular y ahora Getafe el año pasado. Como sabemos, las VPPL, por una falta de concreción en el texto municipal, no tenían bonificación, esa bonificación que las viviendas protegidas tienen durante los primeros 3 años del 50%. En Getafe se consideraba que las VPPL no son viviendas dentro de esa categoría de viviendas protegidas, a no ser que se especificara específicamente como se había propuesto el año pasado. Como no salieron, pues las VPPL, y afectaba principalmente a barrios como Los Molinos o incluso como Buenavista, no pudieron tener ese descuento del 50% durante los 3 primeros años. Este año se recuperaría ese diferencial durante 3 años, el cuarto año un 30% y el quinto un 15%, también para intentar compensar un poco pues todo lo que se ha perdido a lo largo de estos años, y con un matiz respecto al año pasado. Aquellas viviendas que hubieran tenido calificación definitiva en 2011, 2012 o 2013, que ya no entrarían dentro de esa bonificación general, tendrían un descuento, una bonificación del 30% en 2017, del 20% en 2018 y del 10% en 2019, con lo cual se intenta compensar un poco. No es la misma propuesta que llevaba ahora Getafe de ampliar a 7 años la bonificación para las viviendas, las VPPL, pero bueno, yo creo que se ha encontrado un punto intermedio. Más novedades en estas ordenanzas, beneficios para las familias numerosas que podrán llegar hasta el 90%, también atendiendo a criterios de renta valorados a través del IPREM. Los tipos diferenciados de IBI también tienen amplias modificaciones, ya que se rebajan muchos de los valores catastrales a los que se tenían que hacer frente los que estaban por encima de ese valor catastral, pues se rebajan, con lo cual afectará a más comercios, a más grandes superficies, hostelería. Fue uno de los puntos más polémicos el año pasado, porque se recuperaba pues ese impuesto de bienes inmuebles para superficies hosteleras o de ocio que superaran más o menos los 5 millones de valor catastral. Este año se recupera, pero sí que es verdad que en vez de un 1 y pico por ciento se deja en un 0,8 lo que tendrían que pagar, con lo cual veremos a ver si protestan o no protestan este año, como ya lo hicieron el año pasado, y se añaden también otras categorías como para almacenes, usos deportivos, sanitarios, culturales o incluso religiosos. Más cositas que nos hemos encontrado en las ordenanzas. La bonificación para las viviendas que tengan instalados paneles solares de un 30%, pero con un matiz. Ahí yo creo que nos han colado un truco. Siempre que no sea obligatoria su instalación. Desde hace 10 años es obligatoria su instalación en todas las viviendas nuevas o rehabilitadas, con lo cual pues serán muy poquitos los que puedan beneficiarse de este nuevo ítem. El numerito
prácticamente no tiene reducción, que sí que se contemplaba el año pasado, pero tendrá bonificaciones para los vehículos ecológicos. Y el IAE sí que es uno de los que aumenta, más o menos los cálculos eran alrededor de un 3% en casi todos los coeficientes del tipo de calle en el que se haga la actividad, aunque se contemplan exenciones de hasta un 90% según se fomente el empleo a través de determinados criterios o se creen planes de transporte colectivo para empleados. Esto es a grosso modo, y he ido muy rápido, son muchas cifras y es un poco complicado, pero bueno, lo tienen en getafecapital.com, tienen ahí todos los datos para analizarlos exhaustivamente. Eso es lo que se llevará a aprobación el próximo 19 de octubre. Veremos a ver si el resto de partidos le da el visto bueno o no. Esa es la pregunta, y nos sorprendía ayer esa convocatoria de prensa de Ahora Getafe, que el año anterior decidió tumbar el proyecto de ordenanzas fiscales que presentaba el gobierno municipal. Nos sorprendía esa convocatoria de una rueda de prensa para contarnos cómo habían trabajado en la línea de ordenanzas. ¿Creéis que en esta ocasión saldrán adelante o volveremos a vivir el esperpento que nos tocó presenciar el año pasado? No, yo creo que esto todo apunta a que hay un acuerdo ya de apoyo por parte de la Getafe a las ordenanzas del Partido Socialista. De lo que comenta Raquel, a mí hay una cosa que me deja un poco ojiplático, que es el que con anterioridad al 2011, a partir del 2011 uno pueda desgravarse todavía en el IBI, porque por ejemplo a mí me resulta un agravio comparativo con el barrio del Bercial, por ejemplo, porque el barrio, es verdad que a lo mejor no te puedes retrotraer más de 5 años por ley, pero en el Bercial sufrimos el mismo problema con la bonificación del IBI. De hecho, por ejemplo, yo tengo mi bonificación denegada y ahora resulta que veo que hay vecinos, que a mí me parece muy bien, pero que yo me siento un poco agraviado porque yo en su momento la solicité, se me denegó en base a una ley que ahora parece ser que se pasa un poco por encima y que te puedes incluso ir hasta el año 2011, con lo cual pues todo el barrio del Bercial se ve un poco descompensado porque pagamos una barbaridad en su momento y de hecho lo seguimos pagando, porque yo tengo una vivienda de protección oficial y pago cerca de 700 euros de IBI. Entonces, vamos, me parece eso un poquito raro. El resto, pues, como comenta Raquel, todo indica que se están recogiendo todas las demandas de Ahora Getafe que el año pasado quedaron fuera y que este año sí que vienen recogidas. Básicamente es en tema del IBI, porque el resto apenas se toca. Y también hay que decir que todo lo que conlleva el rebajar impuestos hace que se mermen los ingresos. Y que está muy bien que a uno le rebajen 30 euros en el IBI, pero que luego no nos podemos quejar si no hay dinero para hacer equipamientos en nuevos barrios. Esto no aparece, o sea, el dinero no cae del cielo. Si el ayuntamiento no ingresa vía impuestos, no puede invertir en los barrios y luego con razón puedan decir que no tienen dinero para hacer un centro cívico, que no tienen dinero para hacer una escuela de música, o que no tienen dinero para hacer una casa de la juventud o lo que sea, o equipamiento deportivo. Yo no estoy muy por la labor de seguir rebajando los impuestos, porque creo además que afecta sobremanera a las arcas públicas, sino que bueno, que habría que llegar a una cosa coherente en cuanto a que pues me parece muy bien que uno pague impuestos en base al IPREM o que se pueda hacer desgravaciones en base al IPREM, pero ir bajando hasta 0,400 el IBI y seguir con la merma o con la congelación de los ingresos, habrá que ver al final cómo quedan las arcas públicas, porque digo, está muy bien no pagar, pero si no se paga no nos podremos luego quejar de que no hay personas en limpieza o que no tenemos equipamientos en los barrios. Y también soy un firme defensor de que esto que se gaste bien gastado y que no se dilapide el dinero o que no se tire quemando pólvora. Pero ojo con eso, que estamos en una dinámica que políticamente es muy bonito decir vamos a bajar ingresos, y a la gente eso le suena, la música le gusta mucho porque claro, siempre que te bajen el recibo pues está muy bien, pero que por otra parte
ojito con los ingresos que también se merman. Pues habrá que echar un vistazo en profundidad a ese borrador que ayer se hacía público, ese borrador de ordenanzas fiscales, porque al fin y al cabo los impuestos son los que tocan el bolsillo de los ciudadanos y creo que es un tema que interesa y mucho a nuestros oyentes. Así que seguiremos echando un vistazo a ese borrador y en breve organizaremos en Getafe Radio una tertulia con nuestros políticos para que cada uno de ellos den su punto de vista sobre un tema que ponía sobre la mesa Roberto hace un momento, si están a favor o no de bajar impuestos y que lo argumenten y que intenten convencer a nuestros oyentes en este caso. Y si os parece, continuamos dando una pincelada de esa presentación del Getafe Negro que se celebró ayer en el Espacio Mercado. Estamos todos deseosos de que Getafe Negro se ponga en marcha este año en Getafe, quedan ya poquitos días. Y conocíamos ayer, aunque ya nos lo habían venido contando semanas anteriores, que Argentina en esta ocasión iba a ser el país invitado. Nos decían que un centenar de escritores, más de 50 actividades entre mesas redondas, conversaciones y presentaciones, firma de libros, concursos, proyecciones y talleres, se podrán en marcha a partir del 13 de octubre, durante casi 2 semanas. Autores de la categoría de Ian Rankin, Arturo Pérez Reverte, Fernando Marías, Marta Sank o Ignacio del Valle pasarán por esta 9ª edición de Getafe Negro que se ha presentado oficialmente en el mercado municipal. Un clásico ya, Getafe Negro en Getafe, ¿verdad? Ya son 9 años, yo creo que se va consolidando el festival, que año a año pues va adquiriendo más relevancia, más nivel. La categoría simplemente del premio José Luis San Pedro que se entrega dentro de Getafe Negro, que este año ha recaído en Rosa Montero. Yo creo que es un festival que poquito a poco se va haciendo hueco en un mundo difícil como es el de la novela negra y la literatura en general, que al final hay festivales mucho más llamativos. El FITEC mueve mucha gente en la calle, como hemos podido ver este fin de semana. Esto es un festival mucho más intimista, como si dijéramos, son charlas o mesas redondas, son ponencias sobre libros, sobre determinados aspectos que están además en boga, están en el día a día. Varios ejes temáticos son los que se van a desarrollar a lo largo de estas casi 2 semanas que va a durar el festival, y son temas que están de profunda actualidad: la cultura del abuso, Cervantes desatado, los refugiados y la ideología de la novela negra. Esos son los 4 ejes temáticos que se van a desarrollar, pero por ejemplo el tema de los refugiados, yo creo que más de actualidad es, aunque nos estemos olvidando un poco, porque es verdad que ha pasado de las portadas de los periódicos a las páginas interiores y cada vez va ocupando menos espacio, pero al final es una realidad que tenemos diariamente y que tenemos que afrontar. Se afronta desde una perspectiva diferente a través de la literatura, a través de escritores que dan una visión, y yo creo que las actividades que proponen desde luego son dignas de asistir y de tener la mayor respuesta posible de la ciudad de Getafe, que nos está colocando también este festival dentro del mapa nacional. La verdad es que sí, que son muy interesantes esas mesas, debates, esos coloquios en los que se abordan temas que se han tratado en la literatura, pero que están de plena actualidad, y eso es de agradecer. El año pasado fue muy interesante con esas ponencias de mujeres como protagonistas, ponencias que buscaban la igualdad, y este año han querido apostar por otro tema de candente actualidad como es el de los refugiados. Y la verdad es que es muy interesante siempre las propuestas que nos traen desde Getafe Negro. Así que permaneceremos atentos, os lo contaremos desde aquí, desde Getafe Radio, y además os adelantamos que el próximo viernes, a partir de las 11, contaremos con la presencia aquí en el estudio de Lorenzo Silva, el comisario del festival, al que podemos entrevistar y charlar en profundidad sobre esta propuesta que nos traen para la edición de este año. Siempre es un honor entrevistarle y un placer escucharle, porque la verdad que es una persona que tiene tantísimo que decir, que tenerlo aquí en los micrófonos de Getafe Radio es un auténtico lujo, que no se lo pierda la gente, por favor. Así que ahí queda. Pues si os parece, continuamos haciéndonos eco de otra noticia que publicaba elbercial.com, y es que por fin se han adjudicado las obras de finalización de las pistas deportivas de Los Molinos. Son muchos meses los que llevan esperando los vecinos del barrio que estas pistas se terminen definitivamente para el disfrute de todos los vecinos y vecinas, y parece que se han adjudicado las obras de finalización. Roberto, ¿de qué plazos estamos hablando?
Bueno, los plazos a ver si se cumplen, porque desde que se firma el contrato de replanteo, porque hay que recordar que las obras están mal ejecutadas por la anterior empresa, que está en un litigio con el ayuntamiento, porque según la versión del ayuntamiento se hicieron obras sin autorización y mal ejecutadas por parte, según dice la dirección facultativa, pues habrá que ver el momento en que se firma el contrato y empieza a contar el tiempo. Los plazos son 3 meses y medio a contar desde esa firma del replanteo. La inversión es de poco más de 200.000 euros o 205.000, y esperemos que ya con esto pues se acabe, las pistas deportivas sean de utilidad para los vecinos y que se cierre otro capítulo de estos que muchas veces hemos hablado aquí, que son capítulos que se vuelven a traer una y otra vez porque no se acaban de cerrar bien. Las pistas de Los Molinos es una de ellas, y poco más que decir, salvo que esperemos que la empresa que ha ganado el concurso pues se ponga en contacto con la dirección facultativa y todas las obras que se hagan sean consensuadas por ambas partes, que al final los vecinos pues puedan hacer uso de este equipamiento deportivo que falta hacer en el barrio, porque no hay mucho más. Yo no sé, Roberto, si tienes la misma sensación que yo, pero tengo la sensación de que muchas de las obras que ha hecho el Partido Popular han sido un auténtico desastre. Ya no solamente en la planificación, en la ejecución, en la adjudicación de las empresas, en cómo lo han desarrollado. Hemos encontrado auténticas catástrofes a lo largo de los últimos meses, de obras que se han tenido que parar a la mitad y que se han tenido que volver a rehacer con el coste que eso supone. Bueno, desde el Teatro Madrid. Tenemos el teatro, tenemos la Casa de la Mujer, que fue de propósito de principio a fin, con bueno, yo no sé si hasta un año o año y pico. Más de un año cerrado, sí. Cerrada, el día que se inauguró. Eran unas obras de 2 meses. El día que se inauguró se cayó la puerta de entrada. O sea, es el teatro, o sea, el mercado, ya veis que se cayeron los paneles, que se inundó, las pistas de Los Molinos, el acceso peatonal al Casar. O sea, es que, las pistas del Bercial también, el polideportivo. Por ejemplo, el polideportivo, bueno, pues no cumplía por el normativa de rugby. Los vestuarios a poco tiempo de inaugurarse no tienen agua caliente, se cayeron los azulejos, no caben los equipos. O sea, inauguras algo y ya no sirve porque se ha quedado pequeño, porque amplías un polideportivo y no piensas, o sea, haces lo mismo que había sin pensar que estás aumentándolo. Es un despropósito uno tras otro que sí que yo algunas veces, y lo tengo medio a hacer un reportaje de todas estas, porque además hay cosas muy interesantes porque aparecen unos nombres siempre repetitivamente que ahora ya no están. Entonces, si eran muy buenos en aquella época y ganaban todos los concursos, porque ahora no los ganan. No sé, es raro. Y ahí andamos con la idea que tengo es hacer un reportaje con todas estas barbaridades y con todos estos despropósitos, porque es uno detrás de otro, y sobre todo es conseguir cuánto nos está costando al erario público ya no en tiempo, porque los vecinos no puedan disfrutar de unas instalaciones deportivas que llevan y además que se dijeron, siempre se pusieron la excusa de que no se podía hacer porque las lluvias, y luego no eran las lluvias, era porque se retrasaba la obra y tal. Ahí tenemos, pues, o sea, por ejemplo, el Colegio de Los Molinos, que es otra barbaridad. O sea, es que es una detrás de otra. No ha habido una obra, yo no recuerdo ninguna, que no haya habido un problema tanto en ejecución como en plazo que se haya hecho bien. Y cuando no se ha hecho bien, pues ha durado nada. La Ciudad de los Niños pues inauguró tal que hoy, y al día siguiente la Conchitencha de Gravia ya no funcionaba, la habían rajado y ya no se ha vuelto a ver más. Pero los columpios accesibles no eran accesibles porque había arena. Había arena, o sea, es que es todo un cúmulo como de despropósitos. Y vamos, no, quizás por lo que más se ve, ¿no? La gestión un poco de urbanismo, porque es lo que más, porque uno toca más, ¿no? Pues evidentemente si no tiene una rampa accesible, pues la rampa no es accesible. Y a lo mejor hay otras cosas que no se ve, que no dan tanto la cara, pero que son igual de desastrosas. Cuando nos venden que gestionan muy bien, pues yo quiero ver, o quiero que me pongan un ejemplo de algo que se haya gestionado bien y que se haya hecho en plazo, que haya costado poco y que los vecinos se hayan quedado contentos. Me cuesta encontrarlo. Y no es porque tengamos anima versión a Partido Popular, que parece que siempre hablamos de cosas objetivas, ¿no? Hablamos de cosas que se pueden constatar. O sea, Los Molinos Buenavista están ahí. Habéis mencionado 4 o 5 así de carrerilla y todos tenemos en mente muchas de ellas, y yo creo que eso al final los ciudadanos lo ven. O sea que es una realidad, no es... Para mí son datos objetivos. Sí, es que hasta los paraguas, que fue el emblema de Juan Soler durante el verano, se cayeron.
Es que ni eso. Madre mía, pues si os parece, pasamos a comentar alguna noticia menor, pero son iniciativas que bajo mi punto de vista son interesantes porque están relacionados con el cuidado del planeta, con el medio ambiente. Y es que la semana pasada conocíamos que el barrio que más recicle tendrá como premio una senda o carril bici hecho con vidrio reciclado. ¿Nos contáis de dónde parte esta iniciativa? Porque parece ser que es una iniciativa que parte de Lima y en colaboración con Ecovidrio. ¿Tenéis más información sobre este tema? Pues la idea nace de las empresas de reciclaje, de Coembes y otra más que ahora no recuerdo cuál es. Ecovidrio, sí. No quiero meter la pata. Tenía Ecovidrio, pero no estaba muy seguro. Parece ser que lo que se quiere hacer es una senda peatonal o un carril bici con el vidrio reciclado que se recoja a lo largo del mes de octubre-noviembre y que cada camión lleva por lo visto una báscula de pesaje y que está monitorizado para saber dónde se recoge y cuánto se recoge, para que el barrio de Getafe que más recicle se lleve esta senda o los vecinos elijan dónde se va a hacer la senda o peatonal o de carril bici con este vidrio. Ahora las preguntas son las siguientes que yo me planteo. Tenemos bien delimitados los barrios porque yo no sé dónde acaba uno y dónde empieza otro. Por ejemplo, el Rosón forma parte de la Alhóndiga, es el Rosón como tal, o sea... Según como lo dividas, es exactamente, verdad que hay distritos administrativos, hay eso, distritos es una cosa que censales. yo desconozco muchas veces dónde empieza un barrio y dónde acaba otro. Luego, yo creo que hay barrios que juegan con ventaja. Hay barrios, por ejemplo, como el del centro, juega con muchísima más ventaja que el barrio, que a lo mejor porque el vidrio... Sí, al tener más establecimientos hosteleros. hosteleros. Tiene más establecimientos hosteleros y juega con más ventaja. Y luego, imaginaos que gana centro, ¿dónde van a hacer la senda peatonal o el carril bici? Pues también me surgen dudas. Había alguno por ahí que decía en Twitter que si es que ya se sortean los equipamientos. Y bueno, también tenía críticas porque hay muchas personas que nos han escrito diciéndonos que estas empresas que andan detrás no son tan buenas como puedan parecer, porque hay unos intereses, pues como siempre, ¿no? Detrás del tema de reciclados, aunque son empresas sin ánimo de lucro y tal, pero siempre hay unos intereses enterrados o escondidos. Y sería interesante también entrar por ahí, porque estuve mirando por Valencia y sí que es cierto que se apostaba por un tipo de reciclaje más de cara al futuro por temas de que por ejemplo los fabricantes cuando fabrican algo están obligados a de alguna forma a hacerse cargo de sus productos. O sea, cuando uno fabrica un cartón de leche está obligado a hacerse cargo de ese producto. ¿Qué hacen las empresas? Para quitarse el marrón lo que hacen es pagar una especie de tasa a esas empresas para que se ocupen de ello, ¿no? Entonces lo que se está haciendo es un reciclaje muy a la antigua usanza, donde muchas veces los productos no se llegan a reciclar porque no se saben cómo reciclar, porque como se paga la tasa esta para evitar el cómo reciclar. Y hay otras organizaciones por ahí ecologistas y incluso algunos ayuntamientos pues que están en un pulso con esas empresas para hacer un reciclaje muchísimo más moderno, y al final pues hablamos de dinero. No es lo mismo hacer un reciclaje por una versión antigua, por así decirlo, que cuesta de una forma, como la futurista, que cuesta mucha más. Entonces también hay que mirar por ahí a ver qué es lo que se está cociendo entre bambalinas de todos estos asuntos y pues para que la gente también sepa un poco qué es lo que sucede, no solamente cuando ve una senda peatonal hecha con vidrio reciclado porque alguien ha ganado o porque el barrio ha ganado, sino que son las empresas que lo hacen, a qué se dedican y qué intereses tienen. Pues sí, la verdad es que es interesante conocer cómo funciona todo ese entramado, y daría para hacer un programa específico y hablar de ese tema, pero al final son iniciativas que persiguen pues fomentar el reciclaje entre las familias y tal, y yo creo que siempre, sin entrar en los detalles del fondo, pues son iniciativas interesantes. Quería comentar con vosotros otra cosa, y es que son dos noticias que dabais. Primero, Raquel hizo público que peligraba el programa Objetivo 0.0 Diversión sin alcohol, ya que el Ministerio iba a dejar de dar esa subvención que daba desde la Agencia Antidrogas, si no recuerdo mal. El ayuntamiento se apresuró a decir que no había problema, que si esa subvención no llegaba por parte del Ministerio iba a asumir el coste del programa el propio ayuntamiento. Y ayer tú, Roberto, en elbercial.com publicabas también otra información relacionada
con los jóvenes, que parece ser que está, al menos este primer año de legislatura, sí que estando bastante presentes en las iniciativas que está promoviendo el gobierno municipal. Hablabas del programa Enrédate con Getafe, que es un programa dirigido a estudiantes de entre 14 y 20 años, y que persigue, según explicas en tu información, que los estudiantes de tercero y cuarto de ESO y primero de bachillerato, y también los de ciclo de grado medio y grado superior, puedan formar parte del equipo de corresponsales de información juvenil en los centros de educación secundaria de Getafe, dentro del programa Enrédate con Getafe. Ya nos habían contado que iban a poner en marcha este programa y que iban a buscar entre los propios chavales voluntarios que llevaran estas informaciones a los centros. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece que Getafe apueste por un ocio alternativo joven con el programa Objetivo 0.0 y que busque que los jóvenes estén organizados con este tipo de programas que nos contabas ayer, Roberto, el Enrédate con Getafe? ¿Qué os parece que el Ayuntamiento apueste por esto? Es fundamental. Yo creo que en la formación y en las alternativas de ocio saludables donde está la información que pueden tener los jóvenes para tomar después decisiones coherentes. El Objetivo 0.0 hubiera sido un despropósito perder todo lo que se ha ganado y todo lo que se ha hecho en un programa que está funcionando excepcionalmente bien. Están paralizadas las subvenciones del Ministerio, no sabemos si por la falta de gobierno a nivel nacional. Me estuvieron comentando, que se paralizó. Recordemos que se cerró el gasto a mitad de año, en el mes de julio fue cuando se cerró, y entonces no se había aprobado todavía esa subvención para Objetivo 0.0 y ha sido imposible poderla aprobar posteriormente. No sabemos si para el próximo año habrá alguna posibilidad, pero sí que es verdad que se ha apresurado el Ayuntamiento a salir al paso diciendo que no se va a perder ese programa, que se va a seguir manteniendo, que tiene muchas actividades de cara al exterior, incluso de fuera del municipio, como el Survival Zombie, como el Urban Slide, que el tobogán acuático más grande del mundo, que también trajo muchísima gente, y de fuera de Madrid, la Holy Run, de fuera de Getafe, perdón, que son actividades que no solamente son para los chavales de Getafe, pero me decían que sobre todo para los chicos de aquí, que tenían éxito, mucho éxito dentro de este Objetivo 0.0, las actividades de Disco Light, de darles a los chavales un lugar donde bailar, donde reunirse, donde poder estar y pues tener esas primeras salidas nocturnas en un entorno saludable donde no se vende alcohol y donde van a tener ese ocio saludable, que es lo que se defiende. Al final, yo creo que hubiera sido un despropósito, y todo lo que se haga en pro de darles a los jóvenes herramientas para tomar esas buenas decisiones, yo creo que es fundamental. Es fundamental que un gobierno trabaje en esa dirección. Uh-huh. Roberto, respecto a la información que dabas ayer de Enrédate con Getafe, me sorprendía que este tipo de trabajos que yo en un principio pensé que iba a ser una labor voluntaria, están remunerados. Me sorprendía saber que dedicarán 5 horas semanales de su tiempo a difundir todas estas actividades juveniles, y que podrán tener una asignación de 250 euros al mes. Y que hay 30 plazas, o sea que los chavales voluntariamente se pueden presentar para poder participar en esta actividad. Sí, este es un programa que ya salió el año pasado, y es un programa es muy interesante, porque lo que hace es que forman a los chavales, a los jóvenes, para que sus propios centros escolares educativos informen de las actividades juveniles que hay en el ayuntamiento, y además llevan una contraprestación económica de 250 euros a lo largo de lo que es el curso. No es un voluntariado como tal, y yo creo que el dinero puede incentivar a muchos chavales y a muchos jóvenes a que formen parte del proyecto. Y como decías, hay que dedicarle 5 horas a la semana, no es mucho tiempo, y es interesante en el aspecto de que acerca la actividad que se pueda hacer en el SIAG o en el Getafe Joven a los centros, para que los jóvenes estén enterados, sino que además pues haces partícipes a los jóvenes para que se sientan parte de un proyecto o de un proceso, no sean simples clientes de unos servicios. Es muy interesante, y habría que ver también cuántos chavales o cuántos jóvenes están interesados en hacer ese trabajo, que imagino que por lo que explican no es un trabajo muy arduo, y que lleva la compensación final de 250 euros que puede venir muy bien a los gastos que pueda tener un chaval, pues para que
dice Raquel, para ir a discoteca y tomar una Coca-Cola, pues fenomenal. Uh-huh. Y hablando de jóvenes, una de las principales preocupaciones de esta sociedad es ese índice de paro juvenil. Hoy conocíamos los datos de desempleo, conocíamos que el paro aumentó en septiembre en 22.801 personas. Estamos en el mes de octubre, terminan los empleos estacionales del verano. Veníamos escuchando esta mañana en la SER, en concreto, que se había compensado un poco esa bajada con la incorporación de los profesores a los centros escolares y datos de la vendimia que se celebra por estas fechas, pero en concreto os iremos dando a lo largo del día los datos del municipio de Getafe. Nos lo va a contar Raquel González. Están ya publicados, acaban de hacerse públicos, y en Getafe ha aumentado el paro en este último mes de septiembre en 54 personas y se queda en 12.480. La variación interanual es de una reducción de 1.136 personas, un 8,34% en el cómputo anual. Estamos hablando de que Getafe, dentro de que es una mala noticia que aumente el paro, dentro de los municipios, estoy mirando ahora los datos que acaban de llegar, pues Leganés aumenta en 189 personas, 1,37% de aumento. Fuenlabrada también más de un 1%, 167 personas. Bueno, estamos en el cómputo de la zona sur de Madrid. Móstoles también aumenta en 81 personas, un poquito el porcentaje es un poquito menor, ya que tiene más población, 0,5%. Estamos un poquito en la media de la zona sur, pero al final que aumente el paro es una mala noticia, no cabe duda. Uh-huh. La verdad es que esa recuperación de la que tanto se habla pues está tardando en llegar. Otro dato preocupante de los generales es que aumentan los contratos temporales, que son al final los únicos que están moviendo un poco el mercado en estas fechas. ¿Creéis que esto remontará algún día? Algún día, suponemos. Lo veo complicado. Veo complicado que esto vaya a ser como fue en tiempo pretérito, porque estamos viendo lo que dices tú, se enmascaran los empleos o el desempleo con empleo basura, que son estacionarios y muy mal retribuidos, y que los trabajadores están perdiendo muchísimos derechos en cuanto a que los sueldos, por ejemplo, pues son irrisorios, y uno va encadenando contratos y te manda la vida laboral de 10 páginas y al final pues uno pues no sale de la pobreza, básicamente, porque no es capaz de conseguir un trabajo como antiguamente, en el que uno tiene unos derechos y sobre todo unos sueldos dignos. Hoy, con la excusa de la crisis, los sueldos han bajado un montón, y lo que estamos viendo pues es eso, suben los empleos precarios estacionarios, que pues eso, llega septiembre y todo el mundo sabe que se acaba la temporada fuerte en España, que es el turismo, y que es cuando sube un poquito más la demanda, pero que en septiembre-octubre uno va otra vez a engrosar las listas del paro, y que es triste que las cifras no solamente no bajen. Y además están maquilladas, porque seguramente mucha de la gente que está empleada, ese trabajo, si es por horas, se puede considerar casi un desempleo, porque hay contratos de hasta de minutos. O sea, sí, además, un dato que a mí me sorprendía esta mañana y que comentaban, que venía escuchando también en la radio, es que han subido el número de cotizantes en la Seguridad Social, pero a la vez sube el número de personas inscritas en las oficinas de empleo, y esa, la explicación que le daban es porque son personas que se han inscrito en las oficinas de empleo sin haber tenido un trabajo anterior, o sea, que estaban en su casa, que por lo que sea habían dejado de sellar su paro o habían tirado la toalla, pero que ahora pues parece que después del verano, ¿no?, todos nos fijamos nuevas metas y tal, habían decidido volver a inscribirse en su oficina de paro correspondiente. Entonces era un dato un tanto contradictorio, pero que tiene esa explicación. Mucha gente... La mejora de empleo, que se llaman también. Uh-huh. O sea, tú tienes un empleo precario, mal pagado, con muy poquitas horas, y tú puedes apuntar al paro para encontrar un trabajo mejor. O sea, no es incompatible. Con lo cual, te afilias a la Seguridad Social, estás afiliado porque estás cotizando por horas, por minutos, pero como es un sueldo precario que no te da para vivir, te apuntas al paro a ver si te encuentras algo más. Por eso sube las afiliaciones a la Seguridad Social y suben los índices de desempleados. Pero es por eso, porque claro, el que cobra una miseria pues quiere mejorar su vida laboral con todo su derecho de hacerlo, y se apunta al paro, aunque está apuntado a la Seguridad Social.
la pregunta es ¿cuánto está pagando la seguridad social y cuánto está cobrando o qué sueldo tiene? Pues seguramente muchísima gente no llegue ni al sueldo mínimo interprofesional en cuanto a las horas que se le contratan. Hay gente que se contrata para una hora. Yo tengo personas que trabajan en centro comercial y se contrata a gente por 2 horas al día. Entonces, ¿esas personas están cotizando a la seguridad social? Pues sí, muy poquito porque son 2 horas, pero están apuntadas a la seguridad social. ¿Cuánto gana esa persona? Pues es que el sueldo ya puedo decir que no llega ni a los 150 euros al mes. ¿Quién puede vivir con 150 euros al mes? Nadie. Pues es que eso es una cosa de perogrullo. Yo no creo que esto vaya a repuntar a corto plazo, sino todo lo contrario. Es que al final estamos viendo que te ofrecen trabajo por 600 euros, incluso los das por buenos ya. Antes decíamos, bueno, los miluristas, pero es que ya ser milurista hoy en día en España es ser una persona casi privilegiada. O sea, y es que estás aceptando 600, 800 euros como un mal menor, como una cosa buena. Es que antes se salía del paro encontrando un trabajo a jornada completa, se salía de la pobreza, alguien se consideraba ya clase media prácticamente teniendo un trabajo porque te permitía pues disfrutar pues de tus vacaciones, de siempre que tuvieras más o menos un sueldo pues como los que se barajaban hace unos años, pero es que ahora nos estamos encontrando con gente que incluso está pluriempleada y aún así no puede salir de la pobreza, no puede salir de esa situación límite en la cual no llegas, ya no a fin de mes, es que no llegas a mediados de mes. Se están dando situaciones dramáticas de gente que es que ya no puedes hacer mucho más porque es que estás trabajando, estás a lo mejor pluriempleado y es que no llegas, es que están tan devaluados los salarios, los puestos de trabajo están tan explotados los trabajadores porque lo que comentaba Roberto, se hacen contratos por 2 horas, eso no quiere decir que se trabajen 2 horas. Pues esa es la realidad que vemos cada día en los barrios de Getafe, Juan de la Cierva, Margaritas, Alhóndiga, los que estamos en la calle y nos gusta hablar con nuestros vecinos y veremos si se da una vuelta a esa... El otro día, pongo un ejemplo, hablaba con un vecino, es falso autónomo, le han despedido del trabajo, les han hecho a todos hacerse autónomos. La empresa de la que antes eran asalariados ahora le facturan ellos como autónomos al empresario, por así decirlo. El sueldo son 1.100 euros y yo le decía, hombre, ¿y no te compensa buscarte otra cosa? O ya que te has hecho autónomo, pues trabajar para ti en este mismo gremio y tal. Y me decía, no, porque es que la gente que está entrando está cobrando 700 euros. O sea, y dentro de lo malo, pues es que estoy ganando 400 euros más. Es verdad que está súper explotado, que les exigen hacer muchísimo más, con muchísimo menos derechos, porque ahora el que antes era empleador tuyo, que te daba, tienes unos derechos como tus pagas, tu derecho al paro si te despedían y tal, ahora ya no, como eres un falso autónomo, porque lo que han hecho es hacerte autónomo, ya no tienes derecho a tus pagas de vacaciones. Si te pones malo, que es lo que esto me rezaba, ya no te va a pagar nadie, porque si no trabajas no ingresas, y si mañana el señor empresario pues ya no quiere tener más relación laboral contigo, te despide y te vas con una mano delante y otra detrás. O sea, es que todas estas cosas que estamos viendo y todos estos subterfugios para encontrar el pagar menos y el tener menos derechos, es que es lo que se está llevando hoy día. O sea, fijaos en una empresa que antes tenía 30 trabajadores que los despide a los 30, se hacen falsos autónomos a los 30 y ya no les ata ninguna relación laboral, sino que, oye, pues ya no te trabajo más para ti y hasta luego te vas con una mano detrás con todos los derechos que no pierdes. Ya digo, sobre todo el miedo de esta persona era el si tenía un accidente, porque era un trabajo en el que siempre están con un coche dando vueltas, si tenía un accidente o se ponía enfermo, porque ahora te pones enfermo y tu empleador pues te pagaba tus días de baja y luego la seguridad social. En este caso, siendo autónomo, ya se te ha acabado eso porque no tienes nada, o sea, estás un poco fuera de juego. Los que somos autónomos, y creo que somos 3 sentados hoy en esta mesa, sabemos muy bien qué supone eso. Me decía mi mujer otro día, ponte un horario, porque yo es que estoy todo el día, ya me acuesto a las 2 de la mañana muchas veces. Ponte un horario, y yo decía, pero es que el autónomo no tiene horario, o sea, es que ahora mismo estoy cerrando el cierre del trimestre y uno acaba de terminar de trabajar y ahora está preparando el cierre contable del trimestre para presentar a Hacienda, ya es que es un nunca acabar.
La verdad es que sí, que los que sabemos cómo funciona esto del mundo de los autónomos tendríamos para hacer no un programa, sino una serie para contar los avatares y el día a día, que es muy duro, la verdad. Dicen que estamos hechos de otra pasta, pues yo creo que es verdad, porque para aguantar lo que aguantamos hay que estar hechos de otra pasta. Quería terminar hablando con vosotros de un anuncio que se hacía a finales de septiembre, en concreto el día 30. La alcaldesa de Getafe anunciaba que iba a retomar esas asambleas vecinales por los distintos barrios durante los meses de octubre y de noviembre. Decía que lo iba a hacer para recoger propuestas y responder a las preguntas de los vecinos. El gobierno municipal sigue apostando por este modelo de participación ciudadana que muchas veces hemos criticado aquí en los micrófonos de Getafe Radio, pero ellos siguen con esas asambleas y siguen intentando lograr esa participación de los vecinos y vecinas. ¿Qué os parece que se celebren estas asambleas? Mientras no haya otra alternativa y no se proponga un modelo mejor, pues por lo menos es una vía de participación y una vía de interlocución que pueden tener los vecinos con la alcaldesa. Si se pueden acercar a esas asambleas, interpelar y saber de primera mano cuáles son las soluciones que plantea la alcaldesa a los problemas, pues bueno, por lo menos es una vía de interlocución que por supuesto tiene muchos matices y es mejorable en muchos aspectos, pero bueno, que se siga llevando la política a los barrios, que se siga sacando a la calle, que se siga permitiendo a los vecinos participar, el que quiera participar, porque es verdad que después cuesta movilizar muchísimo a la gente y que esas asambleas, pues de las primeras que de repente parecía que tenían más auge y tal, pues van bajando, pero es que después hay que plantearse cuánta gente está dispuesta realmente a participar, no sé, no ya solamente el formato de participación, sino qué gente está realmente implicada y quiere pues participar de alguna forma en el municipio. Roberto. Bueno, hay una cosa interesante que también se anunció, aparte de la recuperación de las asambleas, es que se iba a aprobar en el siguiente pleno el reglamento de participación ciudadana que yo estoy deseando a ver al final en qué ha quedado y cómo hay una forma, cuál es la forma de que los vecinos que quieran, como decía Raquel, participar en el día a día en la gestión del ayuntamiento de su ciudad, lo puedan hacer. Eso es lo más destacable en cuanto a las asambleas. Pues veo una cosa muy interesante en las asambleas, que es que los barrios nuevos se han puesto los sábados, que antes hubo muchísimas quejas por parte de los vecinos porque se habían puesto por la tarde en horario muy temprano y no se podía, o ellos no podían participar como querían porque se le impedían sus obligaciones diarias. Ahora en concreto los Menús Buenavista se han puesto en los sábados por la mañana en el centro social y sobre todo pues yo creo que cuando un vecino ve que lo que él propone o que su esfuerzo, su trabajo lleva una recompensa, sí que se engancha. Ahora, si los vecinos van a hacer propuestas y pierden, vamos a decir, en el término perder, ¿no? Pierden una mañana en una reunión en la que han hecho una serie de propuestas y no ven fruto a esas cuestiones y a ese tiempo que han empleado, pues evidentemente dejan de participar y lo entenderán como una pérdida de tiempo, como algo de cara a la galería. Entonces también sería interesante, muchas veces yo digo aquí de lo de cuantificar y fiscalizar, pues a ver de cuántas propuestas que se llevan al final, cuáles son las que se llevan adelante y el por qué no se llevan el resto adelante, porque hay algunos incluso que a lo mejor no suponen una inversión, sino un cambio de modelo o un cambio de gestión, ¿no? Por ejemplo, pongo un ejemplo que es el nuevo recorrido de los búhos en Los Molinos. Pues yo creo que no lleva tanto en inversión, sino que, hombre, pues hay que escuchar a los vecinos. Si todo el mundo se queja de que ese recorrido es malo, pues es que debe ser malo. No sé qué razones tendrá para no hacer caso a los vecinos, pero si los vecinos, y no uno, sino unos cuantos, bastantes, se quejan de que el recorrido no es un recorrido productivo para los vecinos, que no les compensa, yo no creo que haya que invertir tanto, sino como cambiar algunas calles. Entonces, eso es realmente lo que a lo mejor los vecinos dicen. Si hemos hecho una aportación y no se nos ha escuchado, pues esto no vale para nada. Entonces es interesante ver eso, que se haga de alguna forma transparente o público, que es lo que los vecinos piden y lo que se acomete. En cuanto, como decía Raquel, todo lo que sea interlocución con los vecinos, que el gobierno municipal de la cara, que es una cosa a la que últimamente no estábamos muy acostumbrados, a que se diera la cara a las actividades, yo chapo y todo lo que sea ir en esa línea y fomentarlo, pues yo lo apoyaré siempre, porque creo que los vecinos sabemos mucho mejor que nadie, porque vivimos en los barrios, qué es lo que necesitan nuestros barrios, qué es lo que demandamos, y luego la parte legal que nos diga, pues esto no se puede hacer por lo que sea términos legales o de competencias, pero sí hay que dar la cara, siempre hay que dar la cara.
Pues para nuestros oyentes, los oyentes de Getafe Radio interesados en la participación, recordaros las fechas. Hoy, a partir de las 6:30, será la asamblea en el Centro Cívico de Perales del Río. El 6 de octubre, también a la misma hora en el Centro Cívico, la de San Isidro. En Los Molinos, el 8 de octubre, a partir de las 11 en el Centro Social. Getafe Norte, 11 de octubre a las 6:30 en el Centro Cívico. El Bercial, el 13 de octubre, a partir de las 6:30, también en el Centro Cívico. En La Alhóndiga, el 18 de octubre, a la misma hora en su Centro Cívico. En Buenavista a las 11 de la mañana en el Centro Social, el día 22 de octubre, el sábado por la mañana, como bien decía Roberto. Las Margaritas, 25 de octubre a las 6:30 en el Centro Cívico. En la zona centro hay una novedad, y es que estas asambleas se van a celebrar en la Fábrica de las Harinas. Será el 27 de octubre a las 6:30. En Juan de la Cierva, el 3 de noviembre a las 6:30 en el Centro Cívico. Y en Sector 3, el 8 de noviembre, también en el Centro Cívico a la misma hora, a las 6:30 de la tarde. Estas son las fechas para que todos los vecinos y vecinas interesados en participar en el diseño de sus barrios pues puedan acudir a las mismas. Y yo creo que hasta aquí hemos llegado con la tertulia de hoy. Decirle a nuestros oyentes que vamos a continuar repasando la actualidad informativa de la mano de Roberto Carlos Benítez. Hoy no le vamos a dejar marcharse porque ya tiene la última revista del Bercial.com en la calle, ya está siendo buzoneada por todo Getafe con contenidos muy interesantes y en exclusiva, como suele hacer Roberto, entrando en profundidad en determinados temas, realizando un periodismo de investigación. Vamos a hablaros de la gasolinera de Buenavista, de ese recurso de esas alegaciones que ha presentado el canal de Isabel II al proyecto, y de otros muchos temas que seguro que os van a interesar. Así que me despido de Raquel. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas hoy. Gracias a ti. Roberto, agradecerte haber estado en la tertulia y decirte que en unos minutitos empezamos con ese repaso de contenidos de tu revista, del Bercial.com. Muchas gracias y un saludo. Volvemos en unos minutos. Hasta luego. ¿Te quedas ahora? No te vas. No te vas.
Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en Getafe Despierta. Como os anunciaba, vamos a hablar con Roberto Carlos Benítez porque el número 33 de la revista elbercial.com ya está en los buzones de los getafenses. Una revista gratuita, información veraz para ciudadanos comprometidos, reza en su cabecera. Y nada, Roberto, cuéntanos, porque el tema central de la revista de este número son las alegaciones que el canal de Isabel II ha presentado a la instalación de esa polémica gasolinera en el barrio de Buenavista. Cuéntanos qué información recoges en las páginas centrales de este número de elbercial.com. Bueno, pues conseguimos de manera exclusiva las alegaciones del canal Isabel II a la solicitud de licencia de una instalación de una gasolinera en el barrio de Buenavista. Son unas alegaciones que pues se habían anunciado, que se habían presentado por parte del canal de Isabel II. Nadie las tenía o nadie sabía a ciencia cierta qué es lo que decían las alegaciones. Y bueno, pues nosotros, como digo, de forma exclusiva las conseguimos y parece ser que son bastante no como se decía por ahí, que se ceñían solamente a unos temas técnicos constructivos, sino que son bastante contundentes a la hora de las especificaciones y de los requerimientos y de los requisitos que pide el canal Isabel II que se respeten para que se instale la gasolinera. Además, solicitan una gran cantidad de informes porque pues de forma muy cercana a la parcela donde se quiere construir la gasolina, pues circula una arteria principal que el canal Isabel II lo considera como una infraestructura básica, porque es la que nos da de beber a todos los vecinos de Getafe, y además también cuentan, nosotros eso no lo hemos podido confirmar, que da de beber también a otros municipios como Pinto, Fuenlabrada y aledaños. Las alegaciones se basan en, como digo, en proteger esta infraestructura básica del canal y se ciñen a unos aspectos constructivos, efectivamente, y luego a una serie de deficiencias a la hora de unos informes que deberían de estar en el expediente y que no están. Entre ellos el informe de impacto ambiental, que la solicitud dice que existe, pero el canal de Isabel II decía que no estaban recogidos en el expediente, que no lo podían haber consultado porque no figuraban. Como digo, la alegación básica es para proteger la infraestructura básica, y Canal Isabel II lo que dice es que la normativa dice que hay unas cosas denominadas bandas de infraestructura de agua, que es por donde circula la canalización, y a sus aledaños hay unas franjas de protección. ¿Qué dice Canal? Pues que sobre estas vías, estas bandas de infraestructura de agua y sobre estas fajas de protección, en la parte superior no se puede construir nada, salvo elementos muy livianos para los que Canal de Isabel II tendría que dar licencia. Los metros, la anchura varía entre 4 y 25 metros para las vías, y no quiero meter la pata, creo que son 10 metros para las franjas de protección. Con lo cual, pues si se respetan estas distancias, pues entraría de lleno en la parcela objeto de polémica, con lo cual no se podría construir encima de ella nada que no fuera liviano, que fuera ligero. Incluso hasta para construir un jardín habría que recabar la solicitud y el visto bueno del canal Isabel II. Luego el canal Isabel II solicita también otros informes, como hablan también de que cuando los camiones vengan a repostar, que vendrán cargados de combustible, el peso del camión puede que afecte a lo que es el asfalto, la vía de circulación del camión. Entonces también pide que se hagan informes de resistencia de ese asfalto, de esa vía de comunicación o de circulación, para que efectivamente pueda sostener el peso de los camiones. Y bueno, alguna cosa más que les piden en los informes, el informe de impacto ambiental, y hay otra vertiente del canal, que es patrimonio, que también debe de hacer una serie de informes, porque afectaría a lo que es patrimonio en sí, porque una cosa es Canal Isabel II Gestión y otra cosa es patrimonio del Canal Isabel II. Entonces también se recaban informes, también piden que tienen que hacer informes en cuanto a cuánto se podría haber afectado el patrimonio que tiene que gestionar el Canal Isabel II, que es un bien común, por así decirlo, y que tienen que proteger los intereses generales de los vecinos y de las vecinas.
Veremos si finalmente sale adelante, porque la verdad es que son contundentes todas estas alegaciones que ha presentado el canal y que nos expones en las páginas interiores de tu revista. El rechazo por parte de los vecinos es claro a la instalación de esta gasolinera. El ayuntamiento públicamente, a través del gobierno y de los grupos de la oposición, han manifestado también su rechazo a la instalación de la gasolinera. ¿Habéis podido contactar con la empresa interesada en instalar? Hemos intentado, nos hemos puesto en contacto con la empresa, les mandamos un correo electrónico y nos consta que lo han leído, pero no nos han querido contestar o no nos han dado respuesta. Les planteamos que íbamos a hacer el reportaje, que nos interesaba contar también con su parte, porque es la parte que desconocemos, porque sí que, como acabas de decir, el gobierno municipal se ha postulado en el no, los vecinos mayoritariamente en el no, Canal Saber Segunda no en el no, pero pues solicitan muchísimos informes y que se cumplan una serie de requisitos que nosotros tenemos en duda que se vayan a poder cumplir, y nos faltaba la parte de la empresa, que es la parte un poco que nadie ha podido contrastar. Nosotros, como digo, mandamos un correo electrónico, lo mandamos un mensaje por Facebook, porque tienen Facebook, nos consta que se leyó, pero no han querido hacer declaraciones ni comentar nada. Cuando nosotros lo que queríamos era pues darle voz para que ellos pues pudieran explicar su posición o explicar cómo pretendían llevar a cabo la infraestructura, para que no, pues, si entendía que a los vecinos no les iba a afectar, pues que explicaran cómo sería, pero les digo que no hemos tenido suerte. Uh-huh. También quería comentar contigo otra información que nos traes en elbercial.com, y es que la empresa constructora del nuevo colegio del Bercial está investigada, lo que era antiguamente imputada en el caso Arístegui. Lo habíamos leído en algún medio, El Confidencial creo que lo publicaba, pero nos das más detalles. Cuéntanos cuál es la relación de esta empresa con el caso Arístegui. Esta es una información que, como dices, hemos hecho junto al Confidencial. Por temas de plazos, Confidencial lo sacó en digital antes que nosotros el papel pues iba a tardar un poquito más, pero la empresa adjudicataria la primera licitación que se hizo al colegio, porque ahora hay otra empresa, la primera, que es Asignia, es una empresa que está imputada, ahora investigada, lo que antiguamente era la imputada en el caso Arístegui. Es un caso en el que están inmersos dos personas, o un antiguo diputado por Segovia del Partido Popular y un diplomático también muy vinculado al Partido Popular. La empresa está investigada o imputada por una serie de presuntas mordidas en la construcción de un tranvía en Argelia. Parece ser que hay pruebas de que la empresa para adjudicación pues pagó bastantes mordidas o comisiones ilegales a tanto a políticos como a funcionarios allí en Argelia. Es una empresa que, como digo, fue la adjudicataria del colegio. Por problemas económicos, pues el colegio no se ha podido abrir en plazo. Ahora mismo es un colegio que está en el esqueleto, ni siquiera está avanzada la construcción. Los niños que tienen que haber empezado cursos escolar en septiembre, pues han tenido que llevarse, los 53 niños se han tenido que llevar a otro colegio que todos los días van en ruta. Y bueno, la empresa tiene problemas económicos. Es una empresa que es propiedad de una vicepresidenta del Fútbol Club Barcelona, que la compró a su vez a otro señor antiguamente, a otro propietario. Estuvieron en litigio porque se acordó un precio de venta que luego no se cumplió, y bueno, pues finalmente parece que sí que se pagó, pero bueno, han tenido que llegar a los tribunales para que se pagara el dinero del proceso de compra. Y ahora básicamente lo que nos preocupa, pues bueno, como cosa colateral, pues es que se ha imputado a la empresa que, como digo, pues tiene esta obra en Getafe, en el barrio del Bercial. Pero ahora nos preocupa mucho que el barrio, o sea, que el colegio se acabe terminando y que los niños puedan estar matriculados en su centro. Ahora es otra empresa que se llama Conedave la que ha asumido las obras, y esperemos que en estos 3 meses, que es lo que se nos ha anunciado por parte de la Consejería de Educación, que en diciembre los niños volverían al colegio para empezar el segundo
el segundo trimestre en el colegio, pues que se cumplan los plazos y que los padres no tengan que estar con las complicaciones de tener que coger al niño en la ruta y tener a sus hijos escolarizados en el centro que ellos eligieron en primera opción. Pues es un ejemplo la adjudicación de las obras de este colegio de que de nuevo un presunto posible caso de corrupción salpica a la clase política de la Comunidad de Madrid y en concreto al Partido Popular, porque ellos fueron los encargados de hacer esa adjudicación. Les hemos escuchado públicamente decir que ellos no tienen nada que ver con los retrasos de la obra y que toda es la culpa de la constructora a la que adjudicaron. Pero cuando rascas un poco, como has hecho tú en el artículo que recoges en elversal.com, pues hay cosas que te chirrían y que no te cuadran. Y el hecho de que un juez esté investigando a esta empresa, por el caso Arístegui, pues te lleva a sacar determinadas conclusiones. Al final será un juez el que dictamine si ha habido adjudicaciones irregulares y demás, pero la información está ahí y la recoge Roberto Carlos Benítez en elversal.com. Hay un dato curioso, según el pliego y el contrato firmado, si la empresa no cumplía los plazos, tendría que resarcir a la Comunidad de Madrid, o sea, al erario público por los retrasos. Fíjate dónde viene la trampa. Dice, no, es que no se ha rescindido el contrato, se ha dado el contrato a otro, el contrato no se ha rescindido, se ha como pasado a otro, con lo cual pues yo creo que se quiere saltar la indemnización que tendría que pagar la empresa al erario público por no haber cumplido el contrato que pueden llegar hasta casi no, 2.680 euros diarios por retraso, que sería una barbaridad de dinero la que la empresa tendría que abonar. Y sin embargo están con la argucia legal, es decir, no se ha rescindido el contrato, lo que se ha hecho es que se le ha cedido el contrato, se le ha pasado a otra empresa que está negociando con esta empresa, que al final aquí ha habido una negociación entre empresas y entre la comunidad para que la empresa Asignia no cumpla con sus obligaciones porque no ha cumplido en plazo el colegio y sobre todo porque no resarce de alguna forma el daño que ha hecho a 53 familias de los niños que pues ahora tienen que llevar a otros. Entonces al final se escapa todo el mundo de rositas. O sea, no hay, yo no sé si es que no ha habido tiempo durante estos meses para que la Comunidad de Madrid ya tuviera un plan B. Es decir, bueno, tiene usted adjudicada la obra, pero si usted no me cumple en plazo, pues yo tengo que ir mirando otra opción o otra posibilidad para que no se vean perjudicados los niños. Hay que recordar que hasta la presidenta Cristina Cifuentes en Twitter, en la red social, afirmaba que el colegio iba a estar en plazo. O sea, que la final la rea muy tozuda y el problema es que se acaba escapando todo el mundo sin dar la cara, que lo que decía antes, y sin resarcir al vecino, que es al final que tiene el problema y el que se ve en la situación ahora mismo pues de desamparo. Pues ahí queda esa información que está ya a vuestra disposición en vuestros buzones y para los que no habéis podido coger la revista la tenéis en PDF en la web de elversal.com a vuestra disposición. Y quería comentar contigo, Roberto, para terminar, una información que nos sorprendía porque que tenga que ser una revista como la tuya en la que recoja los gastos de una empresa municipal como GISA, pues cuanto menos nos sorprende. Cuéntanos cuáles son esos gastos del último trimestre. Bueno, son 6 meses lo que hemos conseguido de la empresa y básicamente el dinero pues se va en mantenimiento, se paga gran parte por mantenimientos y por alguna aplicación informática como puede ser la aplicación de gestión del parking, que se han pagado más de 3.000 euros por la aplicación y los consejeros del centro de coworking, que es el centro que se abrió en la calle Ferrocarril, en el que pues las empresas se ponían un par de despachos en alquiler y luego unos puestos de trabajo pues para que las empresas que se iniciaban pues compartieran gastos, por así decirlo. Entonces gran parte del dinero se ha ido ahí. Yo pongo algunos ejemplos. Hay cantidades muy pequeñas, irrisorias en algunas tonterías, como por ejemplo pues un detalle por el nacimiento de un bebé, son 100 euros, en fin, que imagino que será alguna trabajadora de la empresa pública, pero hay algunas partidas muy interesantes, como pues digo, la de los grupos electrógenos, que se han pagado más de 3.500 euros en reparación, no en compra. El otro grupo electrógeno también se ha pagado también por facturación otros 3.000 euros. Bombas del agua, casi 2.000 euros en 2 bombas de agua, cada una por 2.000 euros. Luego las asistencias técnicas, que no sabemos muy bien a qué obedecen, porque no se explican.
pero hay algún pago de más de 6.000 euros por asistencia técnica a algunos proyectos. Una compra de impresoras por más de 5.000 euros. La Sela Redín, que salió un concurso que fue objeto de polémica, pues porque sabéis que andaba por ahí Mónica Cerdá, que es la concejala que fue apartada del gobierno municipal. Pues el contrato del Redín fue uno de los principales motivos, casi 170.000 euros, además que se van pagando de 9.000 en 9.000. Un poco más, ya digo, los conserjes 3.000, casi 4.000 euros. Una carpa pues para lo que se montó de un encuentro hispano-marroquí que se hizo en la plaza del ayuntamiento, pues algunos pagos en cuanto a pasteles, en cuanto a cosas de lo que fue la gestión o la actividad. Sobre todo destaca el sonido, casi 2.000 euros. Reposición del suelo del centro de empresas, 1.500 euros. Como que decía, casi 4.000 euros de la gestión de la aplicación que gestiona el parking. 180 euros un curso de contabilidad, que no sabemos si es para emprendedores o para personal de la empresa. 900 euros por servicios profesionales independientes, que tampoco se detallan en qué son. 950 euros por la adaptación de la ley de protección de datos. Y bueno, pues algunos datos más, que digo, algunas cantidades pequeñas que no se acaban de explicar muy bien a qué obedecen, pero bueno, pues que ahí están y que son gastos que se pagan con dinero que es público y que efectivamente, como tú dices, pues se deberían explicar mejor para que los vecinos pues supiéramos en qué sea que se dedica el dinero público y si se está gastando bien o se está gastando mal. Pues ahí queda esa información, lo podréis consultar, como os decía, tanto en la revista como en la web. Y quería terminar hablando contigo de un logro que yo creo que puedes considerar hasta personal, y es que se haya conseguido finalmente la reversión al patrimonio municipal de la parcela cedida para la nueva iglesia, porque los que hemos seguido este caso sabemos que tú fuiste, como presidente de Nuber, no, sino a título individual, el que presentó en el Ayuntamiento de Getafe por registro esa solicitud de reversión, ya que se habían incumplido los plazos. Fuiste la primera persona que metió el dedo en la llaga en toda esta historia, y muchos años después parece que esa reversión es una realidad. Cuéntanos cómo has vivido todo el proceso. Bueno, yo cuando me voy a vivir al Bercial estábamos inmersos en una pelea, que era la de la gasolinera también en el Bercial, y viendo los usos de las parcelas, pues me encontré que se había cedido en el 2006, un año antes de que yo me fuera a vivir al Bercial, se había cedido la parcela para hacer un nuevo centro de salud y una nueva iglesia. Yo personalmente, y es una opinión personal que comparto con muchos vecinos, yo no pienso que haga falta ni un centro de salud nuevo en el Bercial ni una iglesia. En cuanto a la parte del centro de salud, lo que yo creo que existente es médicos, porque hay una planta alta, o sea, una primera planta en el centro de salud existente que está vacía. Entonces, esa se podría rellenar con médicos. No hace falta construir un equipamiento más, sino dotarla de médicos. Hemos tenido una pelea muy grande para que se pusiera un pediatra más. Es un barrio que tiene una cantidad de niños tremendos. El pediatra estuvo muchísimo tiempo de baja y no había pediatra en el Bercial. Cuando iba uno al Bercial, o te derivaban a urgencias, colapsando urgencias para tonterías, o tenías que ver a un médico de familia. Es una cosa que estamos en las mismas. Al final somos los vecinos los que te estamos sufriendo. Entonces entendemos, o yo entendía, que no hacía falta un centro de salud nuevo, que lo que hacía falta era que el que existiera se dotara, y se dotara bien con sus médicos y sus equipamientos, pues para que den el servicio al barrio. Igual pasaba con la iglesia. Ahí a 600 metros una iglesia. Yo antes de hacer la petición, pues fui a hablar con la señora de la iglesia y con la gente de Cáritas y tal, y bueno, pregunté, es que la iglesia se queda pequeña, es que ya no se cabe, es que no hay espacio. No, si se cabe de sobra, es una iglesia muy amplia, hay espacio suficiente y no hace falta, por afluencia de gente, no hace falta una iglesia. Entonces yo en su momento lo planteé a la asociación de vecinos, tuvimos un debate porque había personas que entendían que sí que la labor pastoral que hacía la iglesia pues era buena. Entonces, para no herir sensibilidades, bueno, pues yo a título personal, como estaba convencido de que la iglesia no hacía falta, pues estuve esperando que cumpliera los 5 años pacientemente, y además que lo tenía en el calendario apuntado año a año, que no se me olvidara que no se pasara el plazo. Y cuando pasó 5 años y un mes, que era lo que estaba en la cláusula, decía que antes de 5 años se debía haber construido
tanto el centro de salud como la iglesia, y si no, otra vez volverían a pasar al catálogo municipal las parcelas. Pues como digo, cuando pasó un mes del plazo, lo solicité por registro y hasta que el año pasado me enteré que la iglesia tenía intención, que la diócesis de Getafe tenía intención de construir la parroquia. Me puse en contacto con el gobierno municipal y ellos daban por convalidada una solicitud de obra que habían hecho en el año 2009, en teoría dentro del plazo, pero que el ayuntamiento pues le había de alguna forma no, que se le había denegado. El motivo es porque el ayuntamiento, la diócesis quería construir unos prefabricados que les había cedido la Comunidad de Madrid, pero que esos prefabricados no estaban homologados para una construcción en el tiempo, sino que son unos módulos prefabricados temporales, no para tenerlos como era el acuerdo, que eran como mínimo 30 años. Entonces el gobierno municipal o parte del gobierno municipal daba por convalidado esta solicitud de licencia, porque siempre la diócesis había querido hacer la iglesia, pero que no había sido por problemas de la diócesis, sino porque el ayuntamiento se la había negado, y que lo daban por convalidado en plazo. Yo lo consulté con un abogado y me dijo que no, que si salvo que el problema hubiese sido el ayuntamiento, que era problema de parte del ayuntamiento, que no hubiera dado la licencia pues por algo discrecional, si la cosa era imputable al solicitante no había nada que hacer y que el plazo se había acabado. Entonces lo planteé, lo hablé con el concejal del Bercial, de ahora Getafe. Él me dijo que lo iba a llevar a pleno, se llevó a pleno el año pasado en septiembre. Hubo una moción en que salió aprobada por mayoría, porque tanto Partido Popular como PSOE se abstuvieron en aquella votación, para que se revirtiera otra vez la parcela al catálogo del patrimonio municipal. Y bueno, pues yo me pensé que eso ya había quedado ahí, hasta que el principio de agosto pues vi que había una máquina allí moviendo el terreno. Y además una cosa muy curiosa, se ha vallado una parcela que es la que estaba para el centro de salud, y creo que nadie sabe, aunque sí que hay algunas informaciones que dicen que ha sido de la consejería. Yo he preguntado a la consejería, me han dicho que ellos no han vallado nada. Entonces no sé quién ha vallado la parcela que hay, ¿no? Pero en la de la iglesia se empezó a mover el terreno, y entonces pues nos enteramos que se había concedido una licencia de obra, que luego no ha sido tal, que es una licencia de movimiento de tierras y de vallado, y que bueno, pues yo creo que con buena intención, al final el ayuntamiento, el gobierno municipal ha entendido que estaba revertida la parcela y que había que volver a retomarla como propia. La idea que tenemos hoy muchos vecinos es que en esas parcelas, aunque se ha vuelto a ofrecer la parcela para el centro de salud a la Consejería de Sanidad, yo creo que, y esto es lo que he dicho antes, los vecinos que vivimos en el barrio estimamos que esa parcela debería de juntarse otra vez en una, porque se partió en tres, y hacer un equipamiento público municipal que dé respuesta a las necesidades del barrio, presentes y futuras. ¿Por qué digo futuras? Porque nos estamos encontrando que dentro de 10 años, quizá antes menos, nos vamos a encontrar con miles de chavales en el Bercial con una edad entre los 10 y los 15 años que no van a tener ningún equipamiento al que poder ir, que tenemos un centro cívico que estaba pensado para cuando había 5.000 personas, ya la vivimos el triple, vivimos 15.000, y que hay una carencia también para las personas mayores. La idea que siempre hemos dicho de la Asociación de Vecinos es que esa parcela se construya un centro cívico nuevo que dé servicio tanto a la gente más mayor y a la más joven, pues con centros de ensayo, con los locales de ensayo de música, con un sitio para exposiciones, con una biblioteca que no tenemos biblioteca en condiciones, porque la que hay en el centro cívico es una biblioteca que se ha hecho en donde estaba el gimnasio es muy pequeño, de separación de niños y adultos. No se puede subir las persianas porque están los libros donde están las correas, no hay aire acondicionado, en verano es un horno. Entonces que se haga un sitio donde todos estos chavales, estos miles de niños que hay en Padrón de Universidad puedan estudiar, y que el antiguo centro cívico se quede como un centro de mayores, centro de día, incluso que se estudie la posibilidad de hacer en la segunda y tercera planta una residencia de mayores, pues para dar servicio y solucionar una carencia que hay en el barrio muy grande. Y eso es la pelea que tenemos ahora, ¿no? De hecho, se hicieron varias asambleas en el Bercial
y las asociaciones del Bercial siguen con la... O sea, no se acaba la pelea con haber conseguido la parcela, sino que ahora la reivindicación está en que esas parcelas se usen y que el ayuntamiento mueva ficha y que haga esos equipamientos que son tan necesarios en el barrio, ya no digo tanto como en el presente que también, sino más pensando en 5 años vista, ya me voy a un largo plazo de 10 años, porque nos vamos a encontrar, tú, Ruth y yo, que tenemos niños, que dentro de 10 años, cuando nuestros hijos tengan 15, pues... no sabemos dónde lo vamos a llevar. Además, hay que recordar, y lo digo aquí, el Bercial es el único barrio que no tiene animador juvenil en el centro cívico. En el centro cívico, y yo creo que eso es una cosa que también se debería de ir planteando ya porque sí, ya empieza a hacer falta, porque ya los primeros niños que nacieron en el barrio en breve pues eran ya semiadolescentes que demandarán ese servicio. Uh-huh. Así que nada, pues ahí queda este repaso que hemos hecho con Roberto Carlos Benítez a los contenidos de la revista del Bercial.com. Invitaros a todos a leerla, a ojearla, a tocar el papel, que en los tiempos que corren es casi un rara avis poder tener una revista en las manos, porque todos sabemos que los medios digitales vienen ahí pisando fuertes, aunque Roberto realiza el trabajo por partida doble, porque edita y imprime la revista, pero además mantiene a diario la web del Bercial.com con toda la información local a disposición de todos los getafenses. Pues muchas gracias, Roberto, por habernos acompañado. Nada, a vosotros por darnos voz en este espacio. Pues un saludo y nada, a nuestros oyentes decirles que hasta aquí el repaso informativo de hoy. Hoy estaréis saturados de información, porque después de esta tertulia con periodistas y el repaso que hemos realizado con Roberto, son muchísimos datos, muchísimas informaciones para que estéis al corriente de lo que pasa en Getafe. Hasta aquí nuestro Getafe Despierta de hoy. Mañana volvemos con más y mejor, con la habitual tertulia de los miércoles, en las que José Valentín, Jesús Gómez y Pedro Castro os harán pasar seguro una hora entretenida. A los mandos, José Luis Sánchez y Fuentes, como siempre. Un saludo y buena tarde. Hasta luego.